Una cucharadita. Solo eso. Piensa en la cantidad, el tamaño de una uña, apenas unos pocos gramos. ¿Podría una cantidad tan insignificante realmente cambiar el curso de la historia? Podría, y lo ha hecho. Con solo una pequeña cantidad de uranio altamente enriquecido, se puede desatar una explosión capaz de borrar una ciudad entera del mapa. Un solo gramo de este metal puede liberar una energía equivalente a más de 3 millones de veces su masa en TNT. ¿Cómo es posible que un metal que podría sostener en la palma de tu mano tenga tanto poder? Hoy vamos a adentrarnos en la asombrosa y, a menudo, aterradora historia del uranio, el elemento natural más denso, poderoso y, sin duda, el más debatido de nuestro planeta. Desde sus orígenes cósmicos, literalmente nacidos en el corazón de estrellas moribundas, hasta su aplicación más controvertida en bombas atómicas y su prometedor uso en plantas de energía nuclear. Vamos a desentrañar por qué el uranio es tan temido, tan valioso, y por qué su existencia misma plantea un dilema para la humanidad. Porque el uranio no es simplemente un metal, es una promesa de futuro y, a la vez, una sombría advertencia del pasado. Prepárate para descubrir uno de los mayores secretos del mundo moderno. Para entender verdaderamente el uranio, debemos retroceder billones de años, mucho antes de que nuestro Sol siquiera existiera. El uranio, a diferencia de muchos otros elementos, no se formó aquí en la Tierra. Su nacimiento fue un evento cósmico de proporciones monumentales, se creó en las forjas estelares más violentas del universo, las explosiones cataclísmicas de supernovas. En esas fracciones de segundo, bajo presiones y temperaturas extremas, los neutrones y protones se unieron para formar elementos pesados como el oro, la plata y el uranio. Estos elementos primordiales, estas cenizas estelares, viajaron durante millones de años hasta ser finalmente capturados por la gravedad de nuestro joven planeta en formación, hace unos 4.500 millones de años. Hoy, el uranio está distribuido de forma natural por toda la corteza terrestre. Lo encontramos en rocas, suelos, sedimentos marinos e incluso, en trazas diminutas, en el agua que bebemos. Pero para extraerlo con fines energéticos o militares, se necesitan yacimientos con alta concentración. Los países que dominan la producción mundial de uranio son verdaderas potencias mineras. Kazajistán encabeza la lista, seguido de cerca por Canadá, Australia, Namibia y Rusia. Juntos, son responsables de producir más del 80% del uranio virgen del mundo. La extracción se lleva a cabo mediante diferentes métodos, minas a cielo abierto, minas subterráneas, o la minería in situ, una lixiviación subterránea donde se bombea una solución para disolver el uranio del subsuelo. Pero, lo verdaderamente fascinante y complejo del uranio no empieza en la mina. Empieza en el laboratorio, en el corazón de la ciencia atómica. Una vez extraído el mineral, comienza su transformación. Se tritura y se muele hasta obtener un polvo fino. Este polvo se somete a procesos químicos que disuelven y aíslan el uranio de otras impurezas. El resultado es un concentrado de uranio en forma de polvo amarillo, conocido como yellow cake, u óxido de uranio concentrado. Sin embargo, este yellow cake aún no puede encender una planta nuclear ni provocar una explosión. El motivo reside en su composición atómica, en las sutiles pero cruciales diferencias entre sus isótopos. El uranio natural se presenta con dos isótopos principales, el uranio 238, U-238, y el uranio 235, U-235. El U-238 es el más abundante, representando aproximadamente el 99.3% de todo el uranio en la Tierra, y es poco reactivo. La estrella de nuestro relato es el uranio 235. Apenas representa el 0.7% del uranio natural, una fracción diminuta, pero es el único isótopo que puede sufrir un proceso conocido como fisión nuclear de manera eficiente. La fisión es el fenómeno por el cual un núcleo atómico se divide en dos o más núcleos más pequeños cuando es bombardeado por un neutrón. Al dividirse, libera una cantidad descomunal de energía y, crucialmente, también libera más neutrones. Estos nuevos neutrones, a su vez, pueden golpear otros núcleos de U-235, provocando que se dividan y liberen aún más neutrones y energía, en lo que se conoce como una reacción en cadena. Es como una fila de dominós gigante, pero en lugar de caer, cada dominó libera una explosión controlada. Y aquí es donde la ciencia transforma este metal común en una fuente de poder inimaginable. Aquí entra el proceso de enriquecimiento.
Para que el uranio pueda ser utilizado en reactores nucleares o en armas, esa minúscula proporción de U-235 debe aumentarse significativamente. Este es el propósito del proceso de enriquecimiento, una de las operaciones industriales más complejas y estratégicas del mundo. Para lograr esto, el yellow cake se convierte en un gas llamado hexafluoruro de uranio, UF6. Este gas es entonces introducido en enormes instalaciones equipadas con miles de centrífugas ultrarrápidas. Imagina algo similar a una lavadora industrial gigante, girando a velocidades asombrosas, más de 60.000 revoluciones por minuto. En el interior de estas centrífugas, la fuerza centrífuga hace que los isótopos más pesados, U-238, se separen de los más ligeros, U-235. Este proceso se repite en cascadas de centrífugas hasta alcanzar la proporción deseada de U-235. El resultado es el uranio enriquecido. Si el uranio tiene un 3% a 5% de U-235, se usa para plantas de energía nuclear. Pero si el porcentaje de U-235 supera el 90%, es material apto para armas nucleares. Y es precisamente aquí, en este umbral, donde la historia del uranio adquiere su matiz más oscuro. Durante la Segunda Guerra Mundial, el temor a que la Alemania nazi desarrollara una bomba atómica llevó a Estados Unidos a lanzar el Proyecto Manhattan, el programa secreto más ambicioso de la historia. Reunió a más de 130.000 científicos y técnicos en instalaciones ocultas como Los Álamos, con una misión clara: ser los primeros en desatar el poder del átomo. El 6 de agosto de 1945, esa misión culminó en una tragedia. La bomba de uranio, apodada Little Boy, fue lanzada sobre la ciudad de Hiroshima, Japón. Utilizaba menos de 1 kilogramo de U-235 altamente enriquecido. Pero ese pequeño fragmento fue suficiente para desencadenar una reacción nuclear en cadena incontrolada, liberando una energía equivalente a 15.000 toneladas de TNT. En cuestión de segundos, la ciudad fue devastada. Más de 70.000 personas murieron instantáneamente y decenas de miles más en los días y años siguientes debido a la radiación. Lo más impactante, solo entre el 1% y el 2% del uranio en la bomba reaccionó realmente. Incluso con esa eficiencia bajísima, el poder destructivo del uranio es colosal. Tras la guerra, el mundo se dio cuenta del arma que había creado, iniciando la era nuclear y una carrera armamentista sin precedentes. Hoy se estima que existen más de 13.000 armas nucleares en el mundo, muchas de ellas funcionando con uranio. La amenaza de su uso sigue siendo una preocupación global. Pero la historia del uranio no termina con la guerra. Afortunadamente, no todo es destrucción. Este mismo elemento, cuando se manipula con responsabilidad, puede ser una fuente de energía casi inagotable y limpia. Una central nuclear funciona como una gigantesca caldera a presión. Dentro de su reactor, el U-235 fisiona lentamente, de forma controlada, liberando una enorme cantidad de calor. Este calor convierte el agua en vapor a alta presión, y ese vapor hace girar enormes turbinas que producen electricidad. La eficiencia energética del uranio es asombrosa. Una sola pastilla de uranio del tamaño de una moneda puede generar la misma electricidad que más de 1 tonelada de carbón, o 3 barriles de petróleo, o 500 metros cúbicos de gas natural. Y lo más importante, todo eso se logra sin emitir dióxido de carbono a la atmósfera, lo que convierte a la energía nuclear en una poderosa herramienta en la lucha contra el cambio climático. Por esta razón, muchos países apuestan por la energía nuclear. Francia, por ejemplo, obtiene más del 70% de su electricidad de plantas nucleares. Y países como China, India, Corea del Sur y Emiratos Árabes están invirtiendo fuertemente en nuevos reactores. Pero, como toda gran promesa, la energía nuclear viene con sus desafíos. Hay una trampa: los residuos nucleares. Aunque la fisión controlada no produce emisiones, sí genera subproductos radiactivos. Y estos residuos, altamente tóxicos, pueden permanecer peligrosos durante miles de años. Actualmente, la mayoría de los residuos se almacenan de forma temporal bajo tierra o en piscinas de enfriamiento. Sin embargo, no existe un consenso global sobre una solución definitiva a largo plazo, lo que plantea un dilema ético y de seguridad. Además, el riesgo de accidentes, aunque estadísticamente bajo, no puede eliminarse del todo. La historia nos ha mostrado las consecuencias.
En 1986, un experimento en la planta de Chernóbil en Ucrania terminó en una explosión catastrófica, liberando toneladas de material radiactivo y dejando la zona inhabitable durante siglos. Décadas después, en 2011, un terremoto seguido de un tsunami golpeó la planta nuclear de Fukushima Daiichi en Japón. El sistema de refrigeración falló, liberando radiación al ambiente. Estos accidentes, aunque raros, provocaron un miedo global que llevó a algunos países a cerrar sus centrales. Otros, sin embargo, redoblaron su apuesta. Entonces, ¿vale la pena seguir usando el uranio? La respuesta no es fácil. El uranio es, en su esencia, solo una herramienta. Una poderosa, sí, pero neutral. Nosotros, la humanidad, somos quienes decidimos cómo usarla, para construir o destruir, para encender ciudades o apagarlas. Y mientras el debate continúa, la ciencia avanza incansablemente. Nuevas tecnologías como los reactores de torio, más seguros y con menos residuos, los reactores modulares pequeños, SMR, más fáciles de construir, y la esperada fusión nuclear, la energía de las estrellas, prometen un futuro donde la energía nuclear sea aún más segura y limpia. También se investiga el reciclaje del combustible nuclear usado y el diseño de reactores que no puedan ser usados para fabricar armas. Pero estamos lejos de eso. Y, por ahora, el uranio sigue siendo el protagonista principal. Al final, lo más asombroso no es el uranio en sí. Es el hecho de que hayamos aprendido a manipular un proceso que ocurre naturalmente en el corazón de las estrellas. La fisión nuclear es uno de los fenómenos más poderosos del universo. Y el hecho de que un grupo de humanos haya logrado desencadenarla es, a la vez, una proeza impresionante y una responsabilidad aterradora. Porque el uranio representa un espejo. Uno que refleja nuestra ambición, nuestro ingenio y nuestros límites. Una cucharadita. Eso es todo lo que necesitas para destruir una ciudad o para mantenerla iluminada durante años. ¿Tú qué harías con ese poder? Si te sorprendió lo que aprendiste hoy, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas exploraciones y compartir este conocimiento. Y cuéntanos en los comentarios, ¿estás a favor o en contra del uso del uranio como fuente de energía? Queremos leer tu opinión. Aquí, cada semana, descubrimos juntos los secretos detrás de los materiales, procesos y tecnologías que mueven el mundo. Porque cuando entiendes cómo funciona el mundo, todo se vuelve increíble. Esto es lo increíble del mundo. Nos vemos en el próximo video. Game over.